Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este 2.5 Gasteiz 26 de octubre del 2016. Estamos en el reto final de un mes y de, bueno, por cierto, prácticamente es a las puertas también de un puente. Para muchos, para otros no, pero para muchos a las puertas de un puente. Bueno, en cualquier caso, todavía nos quedan 2 días por delante de trabajo, 2 días intensos, de mucha intensidad en cuanto a debate político en este programa, sin lugar a dudas. Ayer lo anunciamos en redes sociales y decíamos que va a estar con nosotros la portavoz, y ahora de forma, yo le decía fuera de cámaras, bueno, ya de forma oficial, ¿no? Me decía, no, me decía, no, ya no lo explicará. Pero bueno, de forma oficial sí que es verdad que ya tenemos portavoz de forma fija en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bueno, Leticia Comerón, del Partido Popular, que lo primero simplemente es felicitarte, hacerlo público además, lo he hecho en privado, pero hacerlo público. Gracias. Felicitarte, y me decías que no, me decías, no. De ficticio nada, aquí Javier ha estado dando el callo y sigue dando el callo, y te decía, ¿y le vas a tener que llamar? Me dice, bueno, yo creo que más de una vez, ¿no? Me decía. Sí, porque Javier Maroto, por supuesto, ha estado hasta este momento con nosotros, y mucho más, porque es que realmente el equipo que estamos ahora mismo en el ayuntamiento somos el equipo de Javier Maroto, somos todos y cada uno de nosotros hemos sido elegidos por él, y hemos aprendido muchísimo de él, hemos visto en él a ese referente, a ese espejo en el que mirarnos, y desde luego entendemos la política como lo hemos visto hacerlo a él, ¿no? Pues de forma cercana a los ciudadanos. Hemos visto que hay que hablar claro, que hay que decir las cosas como se sienten y que hay que poner a Vitoria por encima de todo. Toda esa forma de hacer política, toda esa forma de entender el día a día en el ayuntamiento, lo hemos aprendido de él, y por supuesto vamos a querer seguir haciéndolo exactamente igual. Por eso te comentaba fuera de cámara, ¿no? Lo importante que es para mí tenerle cerca y poder seguir consultándole y seguir teniéndole. Sí. Pues mira, está muy cerca porque al final, cuando tienes confianza con una persona y tienes mucha amistad con una persona, la tienes ahí siempre, y Javier me ha demostrado que siempre está ahí, que tiene muchísima confianza, que lo ha depositado en mí y en mis compañeros durante el gobierno, ahora en esta nueva época, pero que siempre está ahí. Y luego, hombre, que también está aquí, también está en Vitoria, ahora también con otras responsabilidades como diputada provincial por Álava, pero con el mismo objetivo de seguir defendiendo a Vitoria y Álava por encima de todo. Y además, oye, que está en una institución donde se van a elegir cuestiones muy importantes para Vitoria, como por ejemplo todo lo vinculado a las inversiones del tren de alta velocidad, etcétera, ¿no? Entonces yo contenta porque sé que Javier va a seguir estando aquí, que va a seguir estando muy cerca, que vamos a poder contar con él y que vamos a poder seguir haciendo este proyecto de un modo u otro juntos. Les decía, ¿qué puede cambiar el hecho de, en la relación institucional, en el ayuntamiento, el hecho de que Javier ya no esté al frente de la portavocía del Partido Popular en el ayuntamiento? Y lo digo porque ayer un buen amigo, hablando por teléfono con él, que ya no vive en Vitoria, vive en Madrid, pero que es de Gasteiz, me decía, hombre, es chocante que Javier Maroto no se llevase bien con Patxi Lazcoz y tampoco se llevase bien con Gorka Urtaran. Dice, como que él me venía a decir como que de alguna forma, como que el nexo del mal rollito, como decía el otro día, lo titulaba un periódico, podía ser Javier Maroto. ¿Qué puede cambiar, si esto fuese así, que por supuesto es una opinión, ¿qué puede cambiar a partir de ahora? ¿Puede haber más acercamiento, por ejemplo, entre el Partido Popular y el equipo de gobierno árabe, por ejemplo, de Gorka Urtaran? No, sí, ¿cómo lo ves? ¿Puede cambiar algo en ese sentido o no? Bueno, te voy a negar la mayor primero, que es que para nada. Yo creo que Javier Maroto, de hecho, lo que ha demostrado, y lo ha demostrado si cabe de una forma mucho más visible cuando estaba en el gobierno, su capacidad de poder llegar a acuerdos con todos y el llevarse bien con todos. Sí que es cierto que en este caso nuestra relación, y no solamente de Javier, sino la de los concejales con Gorka Urtaran, es complicada, pero porque de verdad no creemos que sea un problema con el PNV, sino que es un problema con Gorka Urtaran. Es el ala más radical del Partido Nacionalista Vasco, lo demuestra en su día a día con las prioridades que tiene, pues por ejemplo los 440.000 euros para Udalbiltza, o el proyecto de subvenciones a asociaciones de presos, cuestiones que desde luego creemos que están alejadas de la realidad de Vitoria, pero es que luego en el día a día también su actitud es muy difícil, ¿no? Cuando nos está insultando y a continuación nos pide que apoyemos proyectos para Vitoria, o cuando nos exige que apoyemos proyectos que consideramos que no son buenos para Vitoria y nos acusa de que estamos poniendo palos en la rueda, ¿no? Estamos defendiendo Vitoria, defendiendo los proyectos que creemos que son buenos para Vitoria, los que son buenos sí y los que son no, malos, también con la misma contundencia decimos que no es bueno para Vitoria, y su actitud es siempre la de insultar. Y como también tiene
esa obsesión por la culpa siempre es de todos los demás, en vez de asumir las responsabilidades, pues la verdad es que es un poco difícil en el día a día. Pero bueno, nosotros seguimos, como siempre, llevando al ayuntamiento los debates de los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos y trasladando esos debates, esas inquietudes, esos problemas que queremos resolver, y estaremos en el sí, en esos proyectos buenos, y en el no, en esos proyectos que consideramos que pueden ser muy perjudiciales para la ciudad. Hablando de proyectos y hablando de tasas, que es lo que toca ahora, ¿no? Presupuestos, ¿no? De aquí a finales de este año hay que negociar, hay que sacar presupuesto adelante, ¿no? A mí sí me da, ¿no? Por aquí estáis pasando todos los portavoces en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y sí que es verdad, ¿no? Que uno se encuentra cuando les preguntas, ¿no? Y fíjate, sin preguntar o hacer alusión directamente a vosotros, al Partido Popular, sí que todas las formaciones que han pasado por aquí, Ferreira Bildu, Irasí, Podemos, es decir, todos dicen lo mismo, ¿no? Que estáis alejados siempre con el no, que todo está mal, que nada se está haciendo bien, que como que no queréis llegar a acuerdos de ningún tipo, con ninguna forma, que no queréis sumar, ¿no? En definitiva. Y es lo que dicen, lo dicen aquí, que es decir, si sigues el programa te darás cuenta que a todos los que han pasado por aquí, portavoces, repito, bueno, se les ha preguntado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación, tal? Y todos dicen, bueno, pues tal, y dicen, no, pero el Partido Popular, esa sensación que tenéis de cara con vosotros, con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no veis que puede ser recíproco por contra con las demás fuerzas? Digo. Mira, somos el partido más votado en esta ciudad, somos el partido mayoritario y además tenemos 9 escaños frente al resto, que tiene 6 Bildu, el partido que está en el gobierno tiene 5, junto con el Partido Socialista, que tiene 4. Bueno, evidentemente somos la única alternativa, porque durante todo este año y pico hemos sido los únicos que hemos demostrado que somos alternativa a este gobierno, y eso es así, eso es real. Pero insisto, somos alternativa defendiendo y apoyando las cosas buenas, y hemos apoyado muchísimas cosas importantes en esta ciudad. De hecho, el propio Urtaran reconoce que el acuerdo histórico, el acuerdo más importante de Vitoria, se ha apoyado entre el Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco. Es el acuerdo por el cual se desbloqueaban los colegios, la construcción de los colegios en Salburua y en Zabalgana, con todo lo vinculado a la reparcelación. Y eso son palabras del propio Urtaran, el acuerdo más importante de la historia. Sin embargo, a continuación se nos insulta y se dice que estamos permanentemente en el no. Pero a nosotros eso nos da igual, porque nosotros estamos si es un proyecto importante ese para Vitoria, y lo es, y vaya si lo es, especialmente para los barrios de Salburua y de Zabalgana, y vaya si lo es para todas esas familias que están esperando que se construyan esos centros educativos para poder escolarizar a sus hijos allí, en su barrio, lo apoyamos. Y otros grupos se han mantenido aparte o han votado en contra, o lo han votado en contra. Y luego en Ambisa, en Tuvisa, en Ensanche 21, en las diferentes modificaciones urbanísticas, estamos apoyando cantidad de cosas. Eso no es noticia, ni eso ni se quiere vender. A nosotros tampoco nos importa, porque lo hacemos porque consideramos que es bueno para la ciudad. En el resto de partidos han hecho ese acuerdo para quitar a Javier Maroto del ayuntamiento, que a día de hoy siguen intentando justificarlo, pero sin embargo ya reconocen esta misma semana que ya está roto ese acuerdo, que ya no hay unión entre las izquierdas, que ya no hay respaldo a este gobierno, y se están enzarzando todos los días unas con otras. Pero eso aquí no lo han dicho, Leticia. Bueno, Porque pero en este medio no, Bueno, yo te digo porque les he preguntado, perdona que te interrumpa, sí. Yo les he preguntado. Concretamente a Óscar Fernández, que estuvo esta semana con nosotros, le pregunté por esa relación y concretamente se ve con el BRT. Ahora mismo vamos a hablar del BRT, es decir, no están diciendo no al BRT, están diciendo, bueno, pues que hay que negociar ciertos aspectos del BRT, pero no hablan de una lejanía o de ruptura con el PNV. El acuerdo que había entre los partidos de izquierdas, ya el propio portavoz de Podemos, el señor Hinojal, ya ha dicho que está roto, lo ha dicho esta semana. Y se muestra las diferencias claras que hay y los ataques que hay entre los diferentes partidos. Pero a nosotros eso nos da igual, eso es un tema de partidos que a nosotros ni nos va ni nos viene, y nosotros estamos a otras cosas. A nosotros no nos preocupa lo que piensen el resto de partidos y los latiguillos que utilicen contra nosotros, ni los ataques que nos hagan. A nosotros lo que nos preocupa es qué piensan los ciudadanos de nosotros. Y lo que queremos es que nos sigan viendo útiles, que nos sigan viendo que estamos a pie de calle, que escuchamos sus propuestas, que las llevamos al ayuntamiento y que podemos ayudar. Y evidentemente seguimos con nuestro proyecto de ciudad para ser alternativa, que es lo que seguimos siendo y que somos la única alternativa ahora mismo en la ciudad. Nos preocupa que la ciudad esté parada, que este gobierno esté llevando a la ciudad
no se sabe a dónde, porque no tiene ningún rumbo, no tiene ningún proyecto claro. A día de hoy no hay ningún proyecto en marcha puesto, nada que se esté haciendo, excepto la obra del Centro Cívico de Zabalgana, que fue ya licitada y puesta en marcha por Javier Maroto. No hay nada ahora mismo que se esté haciendo nuevo, y eso nos preocupa, porque ya llevamos año y pico. Y fíjate, porque como siempre la culpa es de los demás, para Gorka, como que para allá siempre nunca hay responsabilidades para que pueda asumir él mismo. Lo que hemos estado viendo es que el ejercicio 2015 se está acabando ya. Como decías, estamos ya hablando del próximo presupuesto. Ellos asumieron una serie de compromisos, tanto de ingresos como de gastos, y no se está cumpliendo ni ingresos ni gastos. Y ahora, si quieres, podemos hablar más de la parte de ingresos, que es el debate más actual. Pero es que no están cumpliendo lo que ellos prometieron. Todos los proyectos que habían dicho que iban a hacer en el 2015, ni uno. Y han dicho que no los van a hacer. Que no los van a hacer. Eso es lo que nos preocupa. Pero esa inactividad también tiene que ver mucho con el día a día, las negociaciones que se pongan por encima de la mesa. Es decir, al final hay que sacar un presupuesto y hay que trabajarlo. Pero también hay una dejación, digamos, de la oposición en el sentido de hacer ese control que debería ser, yo creo que es el ejercicio de la propia oposición. La oposición lo que tiene que hacer un control y estar encima de quien gobierna, ¿no? De alguna forma, ¿no? A nosotros nos vendieron que era el presupuesto más sólido que había existido nunca en Vitoria, porque era el que más votos había tenido, el que más partidos respaldaba, y es el que menos se ha ejecutado. Es la realidad, es la realidad. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que aquellos partidos de la oposición que apoyaron ese presupuesto están diciendo que sus partidas no se han incluido, no se han ejecutado, las que estaban incluidas, excepto sí la de Udalbiltza. La de Udalbiltza sí que se ha llevado a cabo, sí que se ha ejecutado. Eso es lo que nos preocupa, que se esté asumiendo una serie de proyectos y que se comprometan para ejecutar en el 2015 y no se estén llevando a cabo. Y la labor de control, vaya si la estamos haciendo, con preguntas muy concretas y muy claras. ¿Qué está pasando con esos planes de empleo que se habían dicho que se iban a poner en marcha? Esas subvenciones que se habían ya vendido antes de conseguirlas y que se han perdido. 2,5 millones de ayudas para el empleo que se han perdido. 280 trabajos que se podían haber puesto en marcha por parte del ayuntamiento que no se han llevado a cabo. Que hay de esas reformas que se habían dicho que ya iban a arrancar en este año, como la de la reforma de Santa Bárbara, tampoco se ha puesto. Y hacemos una labor constante para ver que no se está llevando a cabo nada de todo eso. El presupuesto de urbanismo, de los diferentes proyectos que habían dicho que iban a poner en marcha, solo está puesto en marcha el Centro Cívico de Zabalgana y porque ya lo heredó. No hay nada, el resto de partidas están a cero. Y eso es la clara demostración de cómo la ciudad está parada y no hay ningún proyecto que esté funcionando en esta ciudad, no hay nada. El BRT tampoco llegamos a un acuerdo con el BRT. La financiación si es público-privada, si es la mejor opción, no, si la inversión es excesiva para lo que representa el BRT, si la ruta es la adecuada o no es la adecuada. Bueno, respecto al BRT, el llamado Bus Express, yo quiero partir primero de una premisa, la movilidad. La movilidad en Vitoria-Gasteiz siempre ha sido un lugar de encuentro entre los diferentes partidos y al margen de quien estuviese gobernando siempre se ha conseguido muchísimo consenso en torno a todo lo vinculado a la movilidad. Ahora había grandes retos, como eran las ampliaciones del tranvía o como era la posibilidad de introducir el BRT y otras muy importantes, como era dar una solución a la movilidad, al transporte público en Zabalgana y en Salburua. Hay que recordar que los diferentes partidos han reconocido que a día de hoy Salburua y Zabalgana tienen dificultades, mejoras que podrían llevarse a cabo en el transporte público y sin embargo, bueno, pues de momento no hemos visto solución para estos barrios. ¿Qué hemos visto? Respecto al BRT, que se plantea por parte del Gobierno vasco modificar una línea de autobús actual, la línea 2, la periférica, sustituirla por otros autobuses eléctricos. Más o menos la frecuencia va a ser la misma, de 10 minutos, el recorrido va a ser igual, con lo cual va a afectar al mismo número de personas. Y cuando hemos ido viendo cómo se traduce eso del autobús eléctrico a Vitoria, a este proyecto en concreto, por ese trazado, lo que hemos visto es los problemas que pueden generar, los problemas que se plantean ahora mismo en el documento que se nos ha presentado. El más importante, sin duda alguna, es la cuantía. En ningún caso nos podríamos haber imaginado que un proyecto de introducir un autobús eléctrico pudiera suponer más de 105 millones de euros de implantación. Más de 105 millones a pagar en 15 años nos parece realmente una locura. Y lo comparamos, para que sea gráfico, siempre se dice que el tranvía es
el mejor transporte público, uno de los mejores transportes públicos, que es muy demandado por los ciudadanos, que es algo muy valorado, pero que es muy caro de poner, es muy caro de instalar. Sin embargo, el tranvía en Vitoria, cuando se instaló, supuso 100 millones. Y lo que estamos hablando es de que sustituir la actual línea de Tuvisa por otra línea de autobuses, pero exactamente el mismo recorrido de autobuses eléctricos, va a suponer 105 millones de euros. Entonces, lo que estamos diciendo desde el Partido Popular es, vamos a ver, vamos a analizar este proyecto porque genera muchas dudas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también las más de 1000 plazas de aparcamientos que va a quitar. 300, más o menos, sí. Además de otras cuestiones que están sin resolver. ¿Qué pasa con la rotonda de América Latina? ¿Qué pasa con las cocheras? Este nuevo sistema de autobuses eléctricos necesita unas cocheras nuevas. No se puede separar un proyecto de otro. No estábamos en el mensaje aquel. Yo ayer le oí a Gorka Ortán decir que no podíamos volver a aquellas épocas en las que decíamos que no y luego resulta que el tranvía, nosotros dijimos no. Lo contaba ayer, yo lo escuchaba en un corte en Radio Vitoria, ¿no? En el que decía no, yo no creo que estemos en el no, ahora no, y resulta que lo que no queramos nosotros, porque de hecho sí que es verdad que San Sebastián ya dijo que si Vitoria no quería, ellos querían poner en prueba. Esas trampas a mí no me gustan nada. Primero, nosotros no hemos dicho no al BRT, sino hemos dicho vamos a seguir estudiando esto porque tal como está, vemos que genera más problemas que soluciones. Y es lo que hemos dicho, y es en lo que estamos, en ver por qué cuesta 105 millones, por qué tiene tantos problemas y por qué puede generar tanto caos en el tráfico, por qué no se explica claramente cuáles van a ser los costes para Tuvisa, por qué no se explica quién va a pagar esas cocheras que son necesarias, o sea, que no están contempladas en el proyecto, pero que sí hay que hacer y que, por ejemplo, en San Sebastián costaron en torno a 10 millones de euros. Estamos en eso. Pero mira, cuando se habla fíjate que el gobierno vasco tiene unos millones para invertir aquí en el tranvía en Vitoria, por ejemplo, como ocurrió en la ampliación de Avechuco. Se dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder 5 millones que hay disponibles del gobierno vasco para no ampliar el tranvía en Avechuco? ¿Y qué se hizo? Se puso en contra de los vecinos. Se puso en un trazado nada consensuado y que a día de hoy sigue generando muchísimos problemas. El rechazo de los vecinos y no se sigue... O sea, lo que ha generado es un problema. Claro, porque si se decía que no, se perdían 5 millones del gobierno vasco. No. Nosotros lo que decimos es que la movilidad en Vitoria, como el resto de cuestiones, lo tenemos que decidir en Vitoria, con los vitorianos. Lo tenemos que decidir nosotros. Y evidentemente consensuar con el resto de administraciones para que apoyen, para que financien y para que se sigan llevando adelante los proyectos. Pero lo que no queremos es el modelo de el gobierno vasco quiere hacer esto en Vitoria y tenemos que asumirlo. Y si decimos que no, estamos en contra de Vitoria. Para nada. Por esa trampa dialéctica nosotros no pasamos. Leticia, estamos en el momento de los números. Hablábamos antes y no hemos entrado porque has hecho una mención muy global, pero sí me gustaría entrar un poco más en el detalle. Sí que es verdad, ¿no? Estamos a pocos semanas de cerrar, hay que cerrar un acuerdo, ¿no? Está claro. Y está claro que el debate está encima de la mesa y hay que intentar, entiendo que el PNV con el equipo de gobierno de los socialistas sí que tienen que intentar acercar posturas. Pues que el Bildu parece que es parece que va a ser el que posibilite ese presupuesto en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pero sí que es verdad que el agujero que tenemos es importante. El objetivo de Gorka Ortán, según él, y lo hemos leído en prensa y ya también lo decía, es intentar, bueno, su legislatura lo más importante no son las grandes inversiones, sino quitar los números rojos. Creo que no es momento, que también va a haber inversiones, porque el gobierno vasco tiene un compromiso con Álava y con Vitoria, Urkullu lo ha dicho por activa y por pasiva en la campaña, se comprometió, bueno, ahí están sus promesas. Pero sí que es verdad que de alguna forma no es lo más importante el que intentemos sanear las cuentas del Ayuntamiento como algo prioritario más que una inversión que, bueno, que al final ladrillo es ladrillo, es lo que dice el otro, pero al final cuando hablamos de quitar números... No, al final, si hablamos de la parte económica, evidentemente es una de las partes más importantes en la gestión de un gobierno y en la gestión de una institución y en la gestión, en este caso, de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y lo que hemos visto es cómo los ingresos que planteó en 2015 Urtaran no los ha cumplido. ¿Y por qué no los ha cumplido? Porque ha perdido subvenciones, como hemos dicho, la de los 2,5 millones, o como hemos visto ahora recientemente, la del proyecto que podíamos haber conseguido ese dinero para la zona de Los Serrán, que también se ha perdido, y por primera vez Vitoria no va a tener un proyecto urban respaldado por Europa. Se han perdido subvenciones, porque no consigue vender el patrimonio que había dicho, no ha conseguido generar dinero como se había generado antes en otras ocasiones. Se había comprometido a ingresar varios millones por esa parte y no lo ha conseguido.
y luego, por otra parte, porque ha sido incapaz también de conseguir financiación de otras administraciones. En este ejercicio 2015 no ha habido nada notable de ninguna inversión por parte de otras administraciones. ¿Qué es lo que sí que ha cumplido? El compromiso de sacar más dinero a los vitorianos. Eso sí lo ha ejecutado este 2015 y lo va a ejecutar en el 2016. Solamente con la subida que ha hecho del IBI de la VPO, afectando a más de 20.000 familias, especialmente en la zona de Salburua y Zabalgana, eso sí que lo ejecuta. ¿Y qué vuelve a hacer ahora en el nuevo ejercicio de 2016? El mismo planteamiento. Lo primero, subir impuestos a los vitorianos. Acumulados, claro, porque ya se van acumulando esos incrementos. La propuesta que tiene el señor Urtaran y que estamos debatiendo ahora mismo en el ayuntamiento es que con las subidas que quiere hacer del 10 y 15%, más o menos generalizada las subidas, cuando estamos hablando de que el IPC está entre el 0 y el 0,3, él plantea subidas del 10 y del 15%, supone un aumento de la recaudación de 4,7 millones. Dinero que saca directamente de los vitorianos, 4,7 millones. Y nosotros lo que le decimos es, bueno, el señor Urkullu hace 3 días, como iba de candidato por Álava, ya prometió que iba a duplicar el canon de capitalidad que en su día había conseguido Javier Maroto, que de 5 millones iba a pasar a 10 millones. Ya va a haber 5 millones más. Si en vez de preocuparse de subir esos 4,7 millones sacándolo de los bolsillos de los vitorianos, que se preocupe de exigir a Urkullu que cumpla su promesa y que ya disponga de esos 5 millones más, y que se preocupe de conseguir financiación de otras administraciones, que se preocupe de vender patrimonio bien y que se preocupe de no perder subvenciones, sino todo lo contrario, de conseguir más. Yo tendría más tiempo, o sea, de hecho tengo más preguntas, pero si me paso el tiempo luego mi compañera me va a echar la bronca y no es cuestión, y como sé que les veo con ganas a todos de preguntarte, les veo a todos como, algunos veo diciendo así, no con la cabeza, otros así como ya cambiando las posturas varias veces, como diciendo, esto, y creo que tienen muchas ganas de preguntarte y creo que además ellos ahora me van a pisar seguro a mí más de una de las preguntas que tenía por esta. Bueno, yo sé que tú estás. Muy bien. Fernando, ¿qué tal? Bien. Alberto, Unón. ¿Qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Bueno, os dejo aquí por cierto, no sé si la habéis felicitado. Yo creo que Claudio sí, pero la portavoz, oficialmente la portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, decía comer. Bueno, ¿quién quiere abrir el fuego? Sí, otro? ¿Empiezo yo? Pues, quieres, o sea. La verdad es que tenía unas cuantas preguntas, pero bueno, mi tocayo solo me deja hacer una, entonces intentaré atinar lo más que pueda. Has estado hablando de muchas cosas y bastante interesantes. Lo que sí que me ha chocado principalmente es que hablemos de, por ejemplo, el tranvía, que fue también una de vuestras apuestas en vuestro gobierno, traerlo a Salburua concretamente. Hemos visto que habéis votado que no a Salburua, principalmente porque si no llega a Zabalgana tampoco a Salburua. Esa fue por lo menos el pretexto o la excusa que pusisteis, pero la cuestión clara es que habéis votado que no al tranvía en junio, perdón, el no al tranvía en Salburua. Sí que vimos que no, es que hay que consensuar lo acabas de decir, hay que consensuarlo con los vecinos el trazado. Bueno, pues vuestro trazado a finales de legislatura, en cuanto a Salburua se refiere, justo llegaba hasta Boulevard de Salburua y ahora llegaba ya hasta la mitad, que hasta la Plaza de la Unión, es decir, que se había modificado y gracias también al trabajo vecinal. Pero no solo eso, sino que vuestra primera propuesta en cuanto al tranvía se refiere a Salburua fue llevarla a Los Herrán, diciendo que estaba ya cerca de Salburua. Ese fue vuestro primer planteamiento de tranvía. Pero no solo eso, es decir, también has hablado del tema de los colegios. Hay que decir que la redensificación fue ir en contra de la redensificación en la época de Lázcoz y en la campaña electoral fue un tema vuestro, decir no a la redensificación. Cuando os tocó dijisteis ir en contra de echar para atrás la redensificación, era muy caro, entonces vamos a guardarlo en el cajón, y eso es lo que ha impedido que a día de hoy los padres y madres de la Ikastola de Salburua, de Recabarri, no estén en Salburua. Claro, ahora decir, eso es así porque está, y si no, por favor, ojalá traiga un día al gerente de Ensanche 21, Iñaki Unzuete, que nos explique dónde estaba el tema de la redensificación, porque estaba bien guardadito en una caja. Ojalá, y así que nos lo explique. Entonces, luego, hay mucha suciedad en la ciudad, pues es posible, pero es que también hay que recordar
que en la época Green, usted estando de concejala de Vía Pública, quien emplazó a los vecinos de Salburua a meter la basura en el Alcorque, en los Alcorques, eras tú. Entonces, no, mi pregunta concreta es, viendo que estáis diciendo una cosa y hacéis justamente la contraria, joder, ¿no se te cae la cara de vergüenza? Porque al final los vecinos nos estáis tratando como tontos al ver que estáis diciendo justamente lo contrario que hicisteis. Esa es mi pregunta concreta. Para nada, y además el tono no me parece el adecuado en cuanto a que nosotros hemos estado trabajando en los barrios, en todos los barrios, y además viendo las diferentes necesidades. No es para nada lo mismo las necesidades que pueden tener barrios como los de Arindabarra o los de Avechuco, Zaramaga, con las problemáticas y las necesidades que tienen los barrios de Zabalgana y de Salburua. Claro. Y además, bien sabes, todo lo que se ha hecho durante la legislatura de Javier Maroto en estos barrios y la cantidad de veces que hemos estado con las asociaciones y además con todas aquellas entidades que estaban surgiendo en estos barrios, como pueden ser las AMPAs, etcétera. Vale. Precisamente porque no estábamos de acuerdo con el primer proyecto de redensificación que había en la época de Lazcoz, a eso dijimos que no, porque considerábamos que no era bueno y era una opinión mayoritaria dentro de los barrios de Zabalgana y de Salburua. Por eso se fue trabajando en modificarlo y en hacerlo más razonable y en hacer una solución que realmente fuese lógica para estos barrios, para que se pudieran consolidar y para que pudieran ser barrios donde los vecinos pudieran tener una mayor calidad de vida con unos servicios mejores. Y por eso hemos ido trabajando y hemos ido avanzando. Es verdad que lo que se está aprobando ahora se venía ya cerrando y negociando en la época de Javier Maroto. A nosotros precisamente lo que nos sorprende es que se haya tardado tanto en presentar ese documento final que hemos apoyado y que el propio Hurtaran ha dicho que es el proyecto, el acuerdo histórico de esta ciudad. Y es verdad, oye, no hay que quitarle importancia ni relevancia a algo tan importante como es ese acuerdo, que al final se traduce en esas cuestiones, como que los colegios de Zabalgana y de Salburua puedan por fin edificarse. Nos sorprende que no seguimos teniendo noticias por parte del gobierno vasco de ello ni novedades, pero bueno, seguiremos haciendo ese control porque al final es fundamental para muchísimas familias del barrio. Nosotros sí tenemos. El tranvía, es que me has hecho tantas preguntas que ya se me olvidan. Sí. Me has hecho una molunta ahí. Y respecto a la movilidad, y bueno, las otras ya las voy a dejar, pero respecto a la movilidad sí que quiero aclarar que precisamente lo que hemos dicho, pero no lo decimos solo nosotros, lo decimos todos los grupos, que lo que hay que hacer es el diseño de la movilidad en el conjunto de la ciudad. Allí lo que fue lamentable en ese momento, en esa votación, desde mi punto de vista, es la actitud, no solo del gobierno, sino de H. Bildu, cuando decidió hacer un cambio incumpliendo lo que había planteado, sin contárselo a nadie y de repente de tomar una decisión que precisamente lo que hacía era dejar a Salburua fuera de ese acuerdo, porque decidió apostar por el tranvía por el sur y por el BRT, dar una especie de financiación que ahora no es acorde a nada de las necesidades, con lo cual yo creo que es un poco papel mojado también, pero lo que sí que hizo fue romper un acuerdo claro de movilidad que había en la ciudad. A mí lo que me sigue preocupando es que a día de hoy no hay proyectos claros, ni financiación, ni nada por el estilo para Salburua y para Zabalgana. Y yo creo que de verdad, si hay barrios que necesitan mejorar el transporte público, los servicios de transporte público son Salburua y Zabalgana. Son los que tienen mayor distancia, son los que tienen cada vez más vecinos, son los que tienen un servicio actualmente de autobús que se puede mejorar y yo creo que se tiene que mejorar. Y la fórmula exacta, nosotros hemos apostado por Tranvía, pero bueno, ya se iría trabajando en ello. Apostamos por Tranvía y creemos que es lo que tiene que ser. Pero desde luego hay que trabajar y a día de hoy se está hablando de otras cosas en el ayuntamiento, pero no se está hablando de esa situación. Fernando, ¿quién quiere? Bueno, no sé quién quiere preguntar. Buenos días, Leticia. Situación del Partido Popular. El sábado Rajoy va a ser presidente, si no hay ninguna sorpresa, pero después de 4 años de mayoría absoluta, con unas relaciones con los demás partidos no muy buenas. En el Parlamento Vasco lo que ha pasado, que también parece que es un poco una isla, el Partido Popular. En la Diputación lo mismo. En el Ayuntamiento, no sé si es el no por el no, pero sí que hay una imagen por parte de la ciudadanía que eso es así. Los recursos del Gobierno
español hacia normas, hacia acuerdos del Parlamento Vasco. Todo esto, y viendo que va a haber relaciones, va a tener que haber relaciones entre diferentes instituciones, porque ya no hay mayoría absoluta, va a cambiar un poco la estrategia del Partido Popular en estas instituciones. Yo, al final, yo soy miembro del Partido Popular, evidentemente, estoy dentro del grupo municipal del Partido Popular, pero a mí ahora mismo lo que me importa es Vitoria y lo que estamos haciendo en Vitoria. Nosotros en Vitoria es lo que hemos dicho antes, somos el partido mayoritario, somos el que tenemos más representación y realmente creo que somos los que más conectados estamos con la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y ese es el objetivo, seguir estando en esa posición, seguir estando en esa situación de relación directa con los vecinos. Y como he dicho antes, nosotros tenemos relación con todos los grupos y apostamos por llegar a acuerdos cuando son buenos para Vitoria y decir no cuando vemos que es algo que puede generar problemas en la ciudad. Y eso es lo que me importa a mí y es lo que vamos a seguir haciendo. Alberto. Soy Ona, Diego Unón. Vamos a ver, el tema del BRT, has comentado antes que lo que hacía falta era un plan integral, entiendo, ¿no? De movilidad y sostenibilidad, ¿no? En Vitoria. Pero ese estudio ya está. Ese estudio lo encargó su grupo y por lo que yo voy observando se van haciendo parcheos, ¿no? A pesar de tener desde el principio ese plan integral ya, que está guardado en un cajón, no se ha sacado nunca a relucir, pero está ahí guardado en un cajón, lo que se va haciendo es se va parcheando y no se va siguiendo ese plan integral en la ciudad. Entonces, entiendo que ya no hace falta ese estudio, sino igual volver a sacar ese plan que ya está hecho y igual ceñirse a él. El tema del BRT, por ejemplo, no... ustedes lo apoyaban, pero me está diciendo que ahora se han dado cuenta de lo que costaba, ¿no? Entonces, creo que dentro de ese plan integral igual estaría contemplado ya los gastos tanto en el BRT como en determinadas cosas, ¿no? Soterrar la rotonda o tal. En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz llevamos muchos años trabajando en el gran proyecto de movilidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Es el Plan de Movilidad y Espacio Público, que es ese concepto filosófico de decir, bueno, la ciudad tiene que tener más espacios amables para el ciudadano, los parques, las grandes avenidas, las sendas peatonales, donde el peatón tenga la máxima prioridad, donde luego el transporte público se vaya mejorando, donde la bicicleta también tenga sus propias infraestructuras y se potencie el uso de la bicicleta en la ciudad y donde luego los vehículos privados pues puedan también moverse con soltura, pero bueno, eso en último lugar, ¿no? Esa fue la decisión que se tomó con términos generales y se han ido tomando las diferentes acciones en los diferentes años y las diferentes legislaturas. Se modificó todas las líneas de autobuses, se han puesto en marcha muchísimos planes para mejorar la bicicleta, muchísimas infraestructuras nuevas, el calmado de tráfico, mejoras en sendas peatonales y esa es la línea que se ha ido llevando a cabo. Evidentemente, cuando hablamos de la mejora del transporte público, ahí hay un gran capítulo dentro de todo lo que hay que hacer. Tuvisa necesita inversiones importantes, queremos seguir continuando con la ampliación del tranvía y a lo que me refería yo y lo que estamos ahora en ese debate es, bueno, esas inversiones que se van a hacer dentro del transporte público, cómo las vamos a hacer, cómo las vamos a priorizar, quién va a invertir y cómo se va a invertir. Entonces, en ese sentido, todavía no está cerrado cuál es esa priorización que hay que hacer ahora, por dónde tenemos que empezar, cuáles son las grandes inversiones que hay que hacer. Y cuando en esta legislatura nos hemos puesto una serie de planes, como podía ser el BRT, dar cobertura a Zabalgana y a Salburúa, mejorar, renovar la flota de autobuses, todas esas cuestiones, lo que no se ha llegado a hacer, porque no se ha querido por parte del Gobierno y porque no se han generado esos espacios para poder debatir sobre ello, es efectivamente, primero se hace esto, luego esto otro y luego esto otro. De hecho, el propio Gobierno se comprometió a hacer reuniones mensuales con los grupos y cada 2 meses reunir al foro de movilidad y exclusivamente se está reuniendo a los grupos, a petición de los grupos, cada vez que el Gobierno vasco lanza un nuevo proyecto. Porque la realidad es esta, la realidad es que los temas de movilidad de inversiones grandes que hay que llevar a cabo los ha priorizado el Gobierno vasco y los quiere meter aquí en Vitoria-Gasteiz
Y lo que a mí me apena es que Hurtado está trabajando más o está en la posición más de delegado del gobierno vasco que de alcalde de la ciudad. Y lo que no está haciendo es, oye, yo creo que evidentemente hay que hacer esto así, así y así, y modificar el planteamiento si es necesario de lo que plantea el gobierno vasco. Vale. Y en concreto sobre el BRT. El autobús express, el autobús eléctrico, igual que modificar autobuses de los de Tuvisa por híbridos, etcétera, eso nosotros, todos los grupos, eso lleva mucho tiempo en el ayuntamiento y se lleva debatiendo mucho sobre este tema en el ayuntamiento. El autobús eléctrico puede ser de diferentes formas, o sea, no tiene por qué ser este autobús eléctrico íntegramente, con el método de carga que plantean, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, cuando nos hablan del autobús eléctrico, lo que nos vienen siempre a decir desde el gobierno vasco es que es un proyecto pionero, que es un proyecto que el mantenimiento viene a ser similar al de los autobuses de Tuvisa, y ahora se nos presenta el documento concreto donde se dice por dónde va a ir exactamente y cómo va a afectar. Y es cuando vemos y cuánto va a costar. Y es cuando nos asustamos, y es así. Porque cuando vas leyendo el documento, además de ver muchísimas inconcreciones, porque en un lado hay cambios de fechas, de plazos, hay un montón de dudas que no se resuelven, pero es que nos dicen que va a costar 105 millones de euros. Y evidentemente en ningún caso nos dijeron que podía costar tantísimo dinero ese autobús. Y lo que queremos saber es por qué cuesta tanto. Y lo que queremos preguntar es si no hay fórmulas para abaratar esos costes, si no hay fórmulas para hacer pues algo que realmente merezca la pena. Y esto no significa que digamos no al BRT, sino, igual no tiene por qué ser este modelo de autobús con este modelo de carga eléctrica y por este trazado donde elimina todos estos aparcamientos, pero en esa clave estamos, en seguir avanzando y en seguir mejorando, y por eso mismo lo que hemos pedido es que se convoque el grupo de trabajo y que se convoque al foro de movilidad para que se dé a conocer este estudio y se pueda seguir mejorando. Ayer mismo tuvimos la comparecencia que la solicitó Bildu sobre esta cuestión. ¿Por qué? Porque estamos funcionando así. El gobierno vasco lanza un estudio, nos enteramos por la prensa, luego nos llega a nosotros el documento, nos surgen un montón de dudas y Hurtado ni tan siquiera es capaz de convocar el grupo de movilidad. A día de hoy todavía no tenemos fecha para poder debatir sobre el estudio que hemos podido tener del gobierno vasco hace unos días. Y eso es lo que nos preocupa, pero por nosotros no va a quedar. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese estudio, partiendo de esa base, para ver si se puede mejorar. Porque a día de hoy lo que vemos es más problemas que soluciones. Leticia, has hecho un discurso demoledor. A las preguntas que te ha ido formulando Joseba has ido contestando con un argumentario constante de que el único partido que mira por Vitoria es el Partido Popular y que todos los demás, y fundamentalmente Gorka Urtaran, son terribles, son algo endemoniado. Pero eso me puede entristecer porque veo que nada va a cambiar con la marcha de Javier Maroto y con tu nueva responsabilidad. Sin embargo, todos sabemos que el mayor problema del Ayuntamiento de Gasteiz es el financiero. Arrastra una gran deuda y eso a veces imposibilita incluso poner en marcha proyectos que pueden ser ya no grandes proyectos, sino medianos o pequeños proyectos. Y mi pregunta es directa: ¿de quién es la responsabilidad para que hayamos llegado a que el Ayuntamiento de Gasteiz, que ha contado con el apoyo de Gobierno y Diputación para hacer las grandes obras, esté endeudado hasta los extremos que ha podido estar hace un tiempo casi en quiebra? Pues el mayor riesgo que ha tenido esta ciudad desde el punto de vista económico fue el proyecto del Bicenter, apoyado por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco. Ese fue no solamente un agujero... ¿Proyecto que no se hizo? No, pero empezó un proyecto que solamente en las primeras fases estaba valorado en 185 millones de euros de inversión. 185 millones de inversión. Y no solamente fue un agujero... No se hizo. Claudio, déjame que lo explique. No solamente se hizo un agujero físico, sino que lo que podría suponer de agujero económico. Eso fue la primera gran decisión que tuvo que tomar Javier Maroto, precisamente el parar esa reforma, ese proyecto, eso que iba a ser una locura para Vitoria-Gasteiz, y trasladar ahí el proyecto de la estación de autobuses. Ese fue el mayor gran riesgo que ha tenido Vitoria-Gasteiz.
¿Y qué hizo Javier Maroto? Pues preocuparse por conseguir esa financiación de fuera, más de 50 millones que consiguió del gobierno vasco, y trabajar por sacar esos proyectos adelante buscando subvenciones, financiación y apoyo de fuera. Evidentemente, el interventor siempre nos ha dicho que el Ayuntamiento de Vitoria tiene que mejorar sus cuentas, pero lo que nos está haciendo ahora mismo el señor Hurtado es perder oportunidades para mejorar esas cuentas. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues perdiendo subvenciones, no consiguiendo financiación de fuera, y que no consiga dinero del gobierno vasco cuando encima son del mismo partido, pues desde luego llama la atención. ¿Y qué está haciendo? Acudir a la subida de impuestos. Que nosotros no estamos en contra de que se revisen las tasas y los impuestos. De hecho, por ejemplo, un ejemplo claro, cuando se ha llevado un proyecto concreto de análisis de las tasas de cementerios, que es absolutamente razonado y razonable, pues lo votamos a favor. Pero hombre, que nos digan que todas las tasas tienen que subir y todos los precios públicos, tabla rasa, un 10 o un 15% sin ninguna justificación real, excepto la de tengo que recaudar más, necesito más dinero porque tengo que recaudar más, pues no pierdas subvenciones. Pues consigue dinero también de otras administraciones y no acudas siempre a lo mismo, que es a sacar más dinero de los vitorianos. Lo que llevamos pidiendo desde el principio de la legislatura, cuando se reactivó la ponencia de fiscalidad, que es ese grupo donde debatimos sobre estas cuestiones, es que se escuche más las propuestas que lanzamos desde la oposición y que se lleven proyectos concretos para ver cómo se puede modificar y ajustar, porque nosotros no estamos en contra de que se pueda revisar la tasa del uso de las piscinas o cuestiones por el estilo, ningún problema, pero lo del 10%, 15%, tabla rasa para todo, nos parece que es, sin más, el objetivo de recaudar más. ¿Y para qué? ¿Y para qué, Claudio? Porque lo que estamos viendo es que los vitorianos están pagando más que nunca por menos servicios, y eso tampoco nos parece justo, que nos digan para qué quieren ese dinero, para qué quieren conseguir más dinero, porque Hurtado además cuando estaba en la oposición bien que insistía en el que el debate tenía que ser ingresos y gastos, que se tenía que saber cuánto dinero íbamos a poder recaudar y para qué, y él ahora mismo los tiene totalmente separados, dice que hay que recaudar más, claro, y no dice el para qué. Cuando estábamos en el gobierno nosotros lo hacíamos, el debate era conjunto, y ahora sin embargo él no quiere debatir de forma conjunta. Sería mucho más claro decir vamos a sacar este dinero de aquí, de aquí y de aquí para conseguir hacer esto, esto y esto. Y de momento lo único que está cumpliendo Hurtarán en el ejercicio 2015 con el resto de partidos que lo apoyaron fue vamos a sacar de los vitorianos dinero, pero los proyectos que habían dicho que iban a hacer no están hechos. O sea que el responsable de la deuda de Gasteiz también es Hurtarán. La situación económica del 2015, desde luego sí, la del 2015. El decir que iba a recaudar, iba a conseguir dinero, millones de venta de patrimonio, de subvenciones, que al final no lo ha conseguido y que lo que no ha ejecutado, hombre, de algo tendrá responsabilidad también Hurtarán, aunque él quiera siempre lanzar las culpas a otros. Bueno, el caso es que no tenemos mucho más tiempo, que nos hemos ido mucho, ¿eh? La verdad es que al final, y ya sé que te quedas con ganas, Claudio, pero también Alberto se queda, también Fernando también se queda de Joseba. Veo que aquí el que me ha hecho la envolvente ha sido Joseba, ¿eh? Que quede claro que me ha hecho envolvente ha sido Joseba. Una cosa sí que es verdad, y sí que, hablando de lo que va a pasar el próximo sábado, si nada cambia, evidentemente Rajoy va a volver a ser presidente del gobierno. Y además Javier Maroto tiene muchos papeles para poder ser ministro de España. Pero fíjate, hay una cosa que me sorprende. El mensaje, ¿no? A veces, ¿no? El mensaje en España es que, por ejemplo, ahora hay que hacer un recorte de 5.500 millones de euros, impuestos por Europa, que es necesario, y hay que hacer recortes porque la economía hay que seguir saneándola, ¿no? Y resulta que cuando eso lo extrapolamos aquí a Gasteiz, que tenemos los números que bien planteaba Claudio, que son muchos millones de deuda, y se plantea por parte del equipo de gobierno, del Partido Nacionalista, Partido Socialista, y busca el consenso de todas las fuerzas, y además creo que Gorka en ese sentido ha apelado siempre al sentido común, ¿no? De vamos a mejorar las cuentas, luego debatamos sobre lo que podemos hacer, pero mejoramos las cuentas. Sí que es verdad que ese mensaje que se busca desde el Partido Popular a nivel de hay que ser responsables con lo que está pasando, no podemos mantener, parece como que para Vitoria no nos vale, cuando se trata de proyectos de municipalidad. No, para nada estoy de acuerdo. Hay que ser eficiente, hay que ser responsable y hay que ser eficiente y eficaz en las cuentas, evidentemente. De hecho, nosotros sacamos muchos proyectos presupuestarios con el PNV cuando estábamos en el gobierno, por eso nos sorprende el que haya querido ponerse las manos en la cabeza ahora, intentando inventar algo que no es real, porque el famoso agujero que dijo que existía, el propio interventor dijo que no era tal, que no había tal agujero.
¿Qué nos parece a nosotros? Que lo que no se puede utilizar es de excusa eso para estar todo el día con el espejo retrovisor y no mirar al futuro. Y desde mi punto de vista, y esto me apena muchísimo, lo que no se puede hacer es apelar a lo que se hizo o se dejó de hacer en el pasado para no llevar adelante proyectos ahora mismo, que está más con el espejo retrovisor que con la vista hacia el futuro. Es verdad que lo que pasa en el pasado afecta mucho al presente Por supuesto, y al futuro, ¿eh? por supuesto. Y evidentemente, claro que sí, pero vamos a ver, que es que hemos nosotros... empezado filosofando al principio, antes fuera de cámara. Sí. Pero que precisamente por eso, pero que a ver, que ni que fuese la situación de Vitoria-Gasteiz una situación dificilísima. Bueno, nunca lo fue para ningún gobierno. Lo que pasa es que cada gobierno ha sacado proyectos adelante. No responsabilicemos a Gorka por un año de gestión. No, pero yo no he dicho eso tampoco. Que ha habido 4 del Partido Socialista, 4 del Partido Popular y otros 8 del Partido Popular. Y hemos estado restando deudas. Y han sido todos ellos gobiernos en minoría, donde los diferentes partidos han ido haciendo las mayorías. Por lo tanto, también la responsabilidad de las oposiciones, que tienes razón. Por eso nosotros queremos ser una oposición responsable y en eso estamos trabajando. Leticia Comero, un verdadero placer y un lujo, de verdad, contar contigo en este programa. Y por cierto, a ver si nos tratas mejor que Javier Maroto, que aquí Javier Maroto no ha querido venir desde la última vez que la entrevisté, no ha querido venir. Ni tan siquiera me debe un café que creo que no lo voy a poder tomar. Seguro que sí. Y yo siempre encantada de poder estar aquí. Lo sé. Cuídate mucho, el mejor de nuestros deseos para esta nueva etapa profesional en la que te embarcas, que bien decíamos fuera que no es nada fácil, absolutamente nada fácil, nada sencillo. Bueno, seguir haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora, defender a Vitoria desde donde toca y ahora toca desde eres una valiente, que decía otro. Es que ricasco. Gracias. Bueno, nada, pausa para publicidad y vamos a debatir. Hay varios asuntos que les he planteado ahí, entre esto también el tema del BRT, pero vamos a hablar, ¿qué ha pasado 37 años de estatuto? ¿Qué ha pasado en estos 37 años de estatuto? Por ejemplo, son los temas que vamos a debatir en 2 segundos.